Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto tenerles en clase. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Edith, ¿cómo está? Muy buenas noches. Stephanie, muy buenas noches. Un gusto poderles saludar. Esperemos un par de minutos a ver si sus compañeras se interconectan para dar inicio al desarrollo de la presente clase. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés correspondiente a la unidad número 5. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles en el aula virtual. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número 5, gramática, con el tema número 2. Y en este caso vamos a ver los adverbios de duración. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones del desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, pueden leer el compendio de unidad 5, tema número 2, para poder desarrollar el mismo. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrollo las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es el adverbio de grado? Escriba dos ejemplos. Obviamente el concepto de adverbio de grado ustedes me lo van a poner en español, pero los dos ejemplos, eso sí tienen que ir a español-inglés. La siguiente dice, escriba dos oraciones de adverbios de frecuencia. Igual tienen que, estas dos oraciones tienen que ser español-inglés. En la tercera actividad dice, escriba 5 adverbios de interrogación. Los adverbios de interrogación igual tienen que ir tanto español como la parte de inglés. En la cuarta dice, ¿cuándo se utilizan los adverbios de duración? Esa sí admite la respuesta 100% en español, cuando ustedes utilizan un adverbio de duración. Y la siguiente dice, traduzcan los siguientes adverbios. Tenemos aquí los siguientes adverbios, tales como forever, tenemos from now on, tenemos from the beginning y tenemos permanently. Esos son los cuatro adverbios que ustedes tienen que traducir al español. Algo sumamente facilito y rápido lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que deben entregar la actividad de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e ilustraciones de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental, deben cumplir con todos los parámetros que se les solicita en este documento. Todo lo que se les está, los datos que ustedes tienen que completar, esos tienen que estar tal y como se les solicita. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema adverbios de duración de la semana 2 del 26 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 26 de junio, la fecha límite de entregas es del 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2023, que tienen el tiempo perentorio para desarrollar todas las actividades. Recordándoles que a partir de esta clase ya solo les queda 2 clases más para dar por finalizado este proceso educativo. Así que por favor, cumplan con los foros, cumplan con las actividades y también cumplan con el test que ya se viene la semana que viene. Sé que ustedes ya están en exámenes de lo que corresponde a la unidad número 4. Así que sigan repasando todo lo que corre a nosotros y hemos visto correspondiente a la unidad número 4 y espero que les vaya súper bien. Les deseo éxitos en las actividades que ustedes tienen programadas en función de las evaluaciones que se les toma periódicamente. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver, perdón, algo sucedió. Ahí sí estamos bien. Vamos a ver, en función de las actividades, vamos a ver
Estamos en la Unit 5 y vamos a ver adverbios de duración. ¿Qué son los adverbios de duración y para qué nos sirven? ¿Cuál es la función dentro de una oración? Pues estos sirven para conocer el tiempo que dura algunas acciones. Por eso son verbos de adverbios de duración. Eso permite, por ejemplo, ayer caminé durante todo el día, por ejemplo. Entonces ahí estoy utilizando un adverbio de duración porque estoy ¿todo qué? Todo el día. Ayer no pude dormir toda la noche. Eh, no he tenido apetito durante la mañana. Y así sucesivamente nosotros podemos utilizar algunos adverbios de duración. Así como se lo hace en español, también hay adverbios de duración que nosotros tenemos dentro del idioma inglés. Por ejemplo, dentro de los adverbios de duración más utilizados dentro del idioma inglés, nosotros mencionamos el primero, que es all day. All day significa todo el día. All day, todo el día. All week. All week es toda la semana. Ever since, desde entonces. Si nosotros vemos size, nosotros habíamos utilizado ya esta determinación y habíamos visto en clases anteriores y esto nos sirve para determinar fechas, para determinar desde dónde inicia una actividad. En este caso, cuando está utilizado, cuando está acompañado de ever size, esto se determina, se traduce al español como desde entonces. Perdón. Entonces, yo puedo decir, desde entonces me dolía la cabeza. Estaba trabajando desde las 8 de la mañana y desde entonces tengo un dolor de cabeza. Entonces ahí utilizo en inglés, obviamente transformando esa oración, yo puedo utilizar el ever size. Tenemos for. For significa, se traduce al español como por, y podemos utilizar tanto con minutos, con horas, con semanas, con meses y con años. Entonces, de tal manera que quedaría for minutes, por minutos, for hours, por horas, for weeks, por semanas, for months, por meses, y for years, por años. Entonces, este for es polivalente, por decirlo de esta manera, y nos permite utilizarlo tanto con minutes, for minutes, por minutos, for hours, por horas, for weeks, por semanas, for months, por meses, y for years, por años. Entonces, por años estoy esperando, por ejemplo, una frase coloquial, cuando las mujeres son demoronas, cuando hacen esperar, por ejemplo. Entonces, ahí podemos utilizar esa frase for years en ese caso. La siguiente, el adverbio de tiempo, tenemos el adverbio de duración, tenemos el siguiente que es for while, que es por un tiempo, for while, te voy a esperar por un tiempo nomás. Entonces ahí utilizamos for while. Forever, siempre utilizamos, por ejemplo, para las mujercitas y para los que están enamorados, ahí les saben utilizar el forever. I love forever. Dice, te amaré para siempre o te amaré por siempre. Entonces ahí utilizan I love forever. En este caso, forever significa o se traduce al español para siempre. Por ejemplo, en las películas, por ejemplo, ustedes han visto que los que les encanta la televisión, y personalmente a mí también me encantan las películas, me encanta la televisión, y he visto, por ejemplo, la película Batman Forever. Eso quiere decir Batman por siempre. Entonces ahí se utiliza esta determinación forever. Y así hay algunas actividades en las cuales se puede utilizar. Tenemos la siguiente from now on. From now on. Que significa o se traduce al español de ahora en adelante. Y ahora en adelante tú cocinarás, por ejemplo. Entonces, from now on, you're cooking. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De aquí en adelante tú cocinas. De ahora en adelante tú cocinas. Hay dos. Eso utilizamos la determinación from now on. Tenemos el siguiente from the beginning, que es desde el inicio. Desde el inicio me estás molestando, por ejemplo. Ahí utilizan from the beginning. Entonces tenemos la siguiente permanently, y ya vimos y hemos visto anteriormente cómo se forman, aparte de verbos, los adverbios. En este caso tenemos un adverbio de duración con la terminación li. Entonces ya saben, cuando toda palabra que termine en li, perdón, claro, en y, eso es un adverbio. En este caso nosotros tenemos aquí un adverbio de duración.
Permanently se traduce como permanentemente. Permanentemente está lloviendo en el oriente, por ejemplo. Entonces ahí utilizo este adverbio de permanente. Size es desde. Desde 1990 funciona el Colegio Benecer, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros utilizamos size siempre y cuando nosotros vayamos a determinar fechas, vayamos a determinar años. Perdón, ahí utilizamos el size. Tenemos el siguiente, so fair. So fair se traduce hasta ahora. Hasta ahora te aguanté, por ejemplo, cuando los que son enojón, los que te enojan fácilmente, ahí pueden utilizar esta frase, so fair, hasta ahora. Temporarily es temporalmente, temporarily, y otro fácil de reconocer por la terminación LI. Tenemos el siguiente, the whole morning, toda la mañana, the whole morning. Tenemos el siguiente, until now es hasta ahora, o podemos decir también to now, que es hasta ahora. Cualquiera de los dos son adverbios de frecuencia y nos permiten determinar hasta un determinado tiempo dentro de una hora. Entonces dice hasta ahora. Hasta ahora hasta ahora vivo esperando que me presenten las tareas, por ejemplo. Ahí yo puedo utilizar este up to now o puedo decir until now, cualquiera de los dos. En cuanto a los adverbios de frecuencia, vamos a ver expresar la periodicidad de acciones, la pregunta para encontrarlos, por ejemplo, en cuanto a los adverbios de frecuencia, estos responden a la pregunta, a la question, however. Entonces, ¿esto qué significa however? Significa qué tan seguido. ¿Qué tan seguido tomas café? Por ejemplo, estoy haciendo una pregunta, pero en general estos adverbios de frecuencia nos permiten hacer questions, nos permiten hacer preguntas. Entonces aquí tenemos los adverbios de frecuencia más utilizados dentro del idioma inglés. Por ejemplo, tenemos always, que es siempre, annually, anualmente, daily, diariamente, ever, alguna vez, frequently, frecuentemente, from time to time, de vez en cuando. De vez en cuando me gusta el café, por ejemplo. Entonces ahí pueden ustedes, from time to time, like coffee. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De vez en cuando me gusta el café. Like es gustar. Entonces, ahí estoy diciendo que me gusta el café. Entonces, vamos al siguiente. Hardly ever, casi nunca. Es una especie de negación. Never, de hecho es una negación, es nunca. Normally es normalmente. Occasionally, ocasionalmente. Once, una vez. Regularly, regularmente. Seldom es rara vez. Usually, usualmente. Usualmente los domingos voy a la iglesia, por ejemplo. Ahí yo puedo utilizar este usually. Weekly, semanalmente. Estos son los adverbios en función de frecuencia, con qué frecuencia nosotros desarrollamos una determinada acción. Y estos responden a la pregunta who over, que significa qué tan seguido se realiza una actividad. Pasamos al siguiente. En cuanto a los adverbios de grado, son útiles para expresar diferentes intereses y vamos a ver los diferentes adverbios de grado, los más utilizados dentro del idioma inglés, los que son más frecuentes. Dentro de ellos tenemos absolutely, que es absolutamente, almost, que es casi, barely, apenas, extremely, extremadamente, least, menos, mainly, principalmente, more, más, y esto se utiliza incluso para determinar cantidad, este more. Mostly, mayoritariamente, much, igual es un adverbio también de cantidad que determina más o mucho. Nearly, por poco. Not at all. Not at all, que significa no del todo. Pretty, mucho o muy también.
Reader, bastante. Relatively, relativamente. Totally, totalmente. En cuanto a los adverbios de interrogación, aquí estos directamente están relacionados con las who questions o con las questions word. Se les denomina who questions porque la mayoría de ellos tienen una W y una H en su estructura, en el cuerpo de la palabra, que va a realizar una pregunta. Por eso se les considera who questions word, perdón, las who questions o las questions word, las preguntas generales. Como su nombre lo indica, estas nos permiten desarrollar preguntas, nos permiten estructurar preguntas y son las who questions, las questions word que nosotros siempre y hemos visto ya en clases anteriores, que también están determinadas también como adverbios de interrogación. Por ejemplo, tenemos la primera, es who, que se traduce como, who se traduce como, what se traduce al español como qué, por ejemplo, nosotros ya habíamos visto en niveles anteriores, para los que estuvieron conmigo, por ejemplo, hemos visto la frase, la question, what time is it, que significa qué hora es, what time is it, o le podemos también decir, what is your name, cuál es tu nombre, también se traduce. Entonces ahí nosotros utilizamos el what. When se traduce al español como cuándo. Where, dónde. Por ejemplo, este se utiliza por lo general cuando nosotros estamos presentándonos, cuando nosotros estamos dando información personal, también utilizamos este where. Cuando decimos where you do live, ¿dónde vives? Where do you live? Entonces ahí estamos preguntando ¿dónde vives? Entonces ahí utilizamos este where. Which, cuál, who, quién y why, por qué. Esos son las who questions y en este caso se transforman o están categorizados como adverbios de interrogación porque desarrollan preguntas. Esto nos permite desarrollar preguntas acerca del nombre, acerca de determinadas actividades, de determinadas características que el hablante necesite saber. Esas son las condiciones. Esas son las condiciones que nosotros podemos ver. Una pregunta, sí me están escuchando compañeros, ¿verdad? Aló. Sí, listen, sí, ahorita sí. Sí, dicen. Ah, ya, chévere. Es que ya me hicieron asustar por ahí. Digo, he estado hablando, No. hablando y hablando y no me han estado escuchando. Pasamos a ver un poco más sobre los adverbios de duración y vamos a ver justamente los adverbios de duración en inglés. Adverbs of duration. Estos son los adverbios de duración. Los adverbios de duración son aquellos que dan una idea del tiempo durante el cual se realizó alguna acción o verbo, incluso si esa acción ya ha ocurrido, está ocurriendo o recién va a ocurrir. Los más usados en inglés son los siguientes, los que nosotros vamos a ver a continuación. Dentro de los adverbios de duración más utilizados, por ejemplo, podemos utilizar friendly, que es brevemente o por un rato, forever, que habíamos visto que es por siempre, cuando les dicen I love forever, ya saben que están diciendo, long, largo, de larga duración, shortly, poco o dentro de poco, permanently, permanentemente, temporarily, temporalmente, overnight, durante la noche, cuando alguna actividad, cuando alguna acción va a desarrollarse solo durante la noche. Ahí nosotros utilizamos el overnight. Already, ya usado cuando algo durado o ha durado menos de lo esperado. Por ejemplo, si fuera una película, si fuera un evento y terminó sumamente rápido. Ahí utilizamos esta frase, already, que significa algo que ha durado sumamente poco. Style, que se traduce aún, la duración de una acción que aún no acaba. Yet, en cambio, una acción
que todavía no ha ocurrido. Cuando utilizamos any longer, anymore, no longer, and no more, no más, cuando algo ha dejado de ocurrir, se utiliza cualquiera de ellos. Any longer, anymore, no longer, and no more. Ya saben que ese and significa y. Y tenemos el último que es I refer, que es desde ahora en adelante. También esta frase es bastante interesante en el momento de utilizar. Aquí tenemos algunos ejemplos que nosotros podemos ver en oraciones. Por ejemplo, la primera dice, they were sad. Ellos estuvieron tristes, pero no sabemos durante qué tiempo. Nosotros no sé si estuvieron tristes durante un momentito, estuvieron tristes durante todo el día, estuvieron tristes durante una semana, qué sé yo. Pero si nosotros lo utilizamos, como ustedes pueden ver aquí el adverbio de duración briefly, ahí ya nos dice en qué tiempo estuvieron tristes. Cambia el sentido de la oración, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. They were briefly sad. Ellos estuvieron tristes brevemente. Eso quiere decir que solo estuvieron por un rato. En cambio, acá arriba en la primera oración no podemos determinar, ¿no es cierto? Porque no tenemos un adverbio de duración. ¿Qué hace el adverbio de duración? Describir el tiempo en el cual se desarrolla una determinada acción. Tenemos la siguiente, the phone was out the order. El teléfono estaba fuera de servicio, pero no sabemos si estuvo fuera de servicio durante un día, durante una semana, no sabemos el tiempo que estuvo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Después del verbo was, que es en pasado, utilizamos el adverbio de frecuencia temporarily y la oración queda, the phone was temporarily out the order. El teléfono estaba temporalmente fuera de servicio. Eso quiere decir que estaba durante un lapso corto, estuvo fuera de servicio. Tenemos la siguiente. She still lives in London. Ella aún vive en Londres. Entonces aquí estamos, este style significa el tiempo en el cual se desarrolla la acción, describe al verbo. En este caso está indicando que ella aún vive en donde vive en Londres. Tenemos la siguiente, I can't stand in anymore. No puedo quedarme más aquí. Entonces aquí al estar con anymore, le está condicionando el tiempo en el cual se va a dejar de ejecutar una acción. Eso quiere decir que va a retirarse de un determinado lugar. Tenemos la siguiente, it isn't dark yet. Aún no ha oscurecido. Entonces indica que aún no ocurrió la acción, aún no ocurre la acción. Entonces ahí también igual utilizamos un adverbio de frecuencia. Vamos a la siguiente. Tenemos I've already seen them. Yo ya los he visto, dice. Entonces, esta oración determina con already, determina algo que ya sucedió, algo que ya se experimentó. Tenemos la siguiente oración. Tenemos, we were still waiting for the selection results. Dice, aún estamos esperando por los resultados de las elecciones. Entonces ahí tenemos la determinación. Este style está determinando qué es lo que están haciendo. Aún estamos esperando, dice. Siguen desarrollando la acción. We haven't got the tickets yet. Aún no tenemos las entradas, dice. Entonces aquí igual. Entonces determinados, estamos determinando con yet como adverbio de duración. Está determinando que no ocurre todavía. ¿Qué es lo que no tienen todavía? The guests were already coming in. The guests were already coming in. ¿Cuál es dentro de esta oración el adverbio de duración? Facilito de reconocerlo. Already. Already. Entonces, ahí están determinando la acción. Dice, the guests were already coming in. Los invitados ya habían entrado. Este already está determinando a una acción que ya se desarrolló. En este caso, ¿qué acción desarrollaron los invitados?
ya ingresaron, en este caso puede ser a la fiesta, local, qué sé yo, donde estén desarrollando la actividad. Tenemos la siguiente actividad que dice, he's not going to play anymore. Anymore es, recuerden siempre, este anymore es el adverbio de duración. Él no va a jugar más, dice. Él no va a jugar más. He's not going to play anymore. Él no va a jugar más. Algo que ya se va a dejar de hacer una acción. Tenemos la siguiente. July was already in bed. Julia o Julie ya estaba en la cama. Entonces es algo que ya, una opción igual que ya ocurrió, una acción que ya se desarrolló. También hay otras expresiones compuestas que cumplen funciones de adverbios de duración, indicando un lapso de tiempo. Incluyen las palabras for, que significa por, size, desde, how, todo, from, desde, until, hasta. Entonces vamos a ver las siguientes frases. Por ejemplo, tenemos for a while, por un rato o por un tiempo, se traduce cualquiera de las dos. Eso significa for a while. For 5 minutes, por 5 minutos. Y estamos determinados. Te espero por 5 minutos. For 5 minutes. Tenemos el siguiente for several days, por varios días. For several days. For 2 years, por 2 años. Y así ustedes pueden poner for 10 years, por 10 años, qué sé yo, el tiempo que se vaya a desarrollar. For 3 centuries, por 3 siglos. Centuries son siglos. For 3 centuries. Tenemos el siguiente, the whole morning, la mañana entera. Este whole es algo entero. Este whole determina un tiempo completo que se desarrolló una determinada acción. Entonces aquí en este caso dice the whole morning significa la mañana entera. Tenemos la siguiente, all day, que significa todo el día. All week, que habíamos visto toda la semana. Size, desde entonces. Size then, igual significa desde entonces. Size Monday, desde el lunes. Size 1985, desde el año 1985. Ever size, igual desde entonces. Tenemos la siguiente frase, from the beginning, que es desde el comienzo. From now on, desde ahora en adelante. Until now, hasta ahora. Till now, igual es un tipo de contracción. Till now, que es hasta ahora, igual se traduce hasta ahora. Until Sunday es hasta el domingo. Y ustedes, incluso esta frase, pueden utilizarlo reemplazando el día. Por ejemplo, qué sé yo, hasta mañana. Until morning, por ejemplo, hasta mañana. Como un tipo de expresión coloquial, cuando ustedes se despiden y dicen hasta mañana, o hasta el domingo, o hasta el lunes, dependiendo el día que ustedes se vayan a volver a ver. Ahí ustedes pueden utilizar ese until. En este caso tenemos until Sunday, que significa hasta el domingo. Tenemos la siguiente, up to now, que es hasta ahora. So far, hasta ahora igual. Has yet, hasta ahora. Cualquiera de las tres frases pueden traducirse hasta ahora. A continuación vamos a ver varios ejemplos para ubicar y aprender los adverbios de duración. Por ejemplo, vamos a ver un par de ellos por relación de tiempo. Por ejemplo, tenemos has been working all day and no has had a Dutch. Dice, Max ha estado trabajando todo el día, all day, todo el día, y ahora tiene dolor de cabeza. Had Dutch es dolor de cabeza. Entonces ahí ya prácticamente aquí nosotros tenemos el adverbio de duración, all day, que significa todo el día. Tenemos the painter has been painting the whole morning. Igual tenemos esta determinación whole morning. El pintor ha estado pintando toda la mañana. Whole morning. Vamos a ver el siguiente. They had waiting for Jim for a while. Forever they left. Tenemos aquí while, forever. Tenemos como el adverbio de duración. Ellos habían esperado a Jim un rato antes de que se marcharan. Tenemos el siguiente. I spoke with Mary last week, but haven't
send the size. Dice, hablé con Mari la semana pasada, pero no la he visto desde entonces. Entonces ahí tenemos este size, obviamente, ¿qué significaba? Es un adverbio de duración que significa desde, desde el momento que no se, en este caso, que no le han visto. Tenemos you should study much to give to 5 hours every day. Debería estudiar matemáticas por 5 horas cada día, dice. Ahí tenemos igual la estructuración del adverbio de duración. En este caso, que es every day. Todo, cada día o todo el día que determina. Vamos a ver el siguiente. We've been dancing tennis lesson for several days. Aquí tenemos igual several days. Durante varios días se traduce eso. Hemos estado tomando lecciones de baile durante varios días. Entonces tenemos several days que está determinando por qué tiempo de una forma imperfecta, pero está determinando el tiempo que han estado tomando justamente las clases de baile. Vamos a ver la siguiente. Last year, el año pasado, last year, como la canción Last Christmas, que es la Navidad pasada. En este caso tenemos last year, el año pasado, Max and Mary meet, and they has become friends ever since. El año pasado, Max y María se conocieron y desde entonces se han vuelto amigos. Aquí tenemos ever since, que significa desde entonces. Tenemos la siguiente. Until now, I call understand. Understand. Entonces, hasta ahora no puedo entenderle, dice. Pero obviamente, call es una forma de negación y understand determina entender. Se traduce al español como entender o captar. Entonces dice, until now, hasta ahora, I call, no puedo, understand, entender. Esto es cuando estoy hablando en primera persona, cuando hablo de mí mismo. Entonces digo, hasta ahora no puedo entenderlo. Tenemos la siguiente, I'm sick since Monday. Estoy enfermo desde el lunes. I'm sick since Monday. Entonces ustedes pueden incluso utilizar esta frase ya para determinadas acciones, ponerles en práctica cómo ustedes pueden utilizar. Tenemos till now, all right, hasta ahora todo bien. Cuando ustedes les preguntan cómo está, cómo han pasado, y muchos de ustedes saben responder. Hasta ahora todo bien. Ya saben cómo ustedes determinar en inglés. Till now, all right. Vamos al siguiente. Dice, scientists haven't found a cure for cancer so far. Los científicos no han encontrado una cura para el cáncer hasta ahora. So far, que determina hasta ahora. Ese es el adverbio de duración. Has yet little is known about the origin of the universe. Hasta ahora poco es conocido sobre el origen del universo. Entonces aquí tenemos igual otra determinación. Can you start from the beginning? Después, puedes empezar desde el principio. Aquí tenemos el adverbio de duración, que en este caso es beginning. Tenemos el siguiente, will be eternally grateful to you. Dice, te estaremos eternamente agradecidos. Y esta es una frase bastante buena. Will be eternally grateful to you. Entonces ahí están indicando que te estaremos eternamente agradecidos. Tenemos from now on, you'll be alone. De aquí en adelante estarás solo, le dice. Tenemos la siguiente. Jack left Ireland forever. Jack se fue a Irlanda para siempre. Aquí tenemos la determinación por qué tiempo. Este es un adverbio de duración y por ende indica el tiempo por el cual se fue. En este caso se fue para siempre. Entonces tenemos la siguiente y última. Y lo dicen, everything said hereafter. Escucharé todo lo que se diga a continuación. Entonces aquí tenemos el adverbio de duración, en este caso que es everything, que se traduce todo, como abarca todo lo que se vaya a hacer. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en relación a los adverbios de frecuencia, los que nosotros tenemos que utilizar cuando indicamos el tiempo en el cual se desarrolla una acción.
Prácticamente eso es lo que hace un adverbio de duración. Determinar si una acción se realiza en ese momento, se realiza en un día, se realiza en una hora, en qué tiempo se realiza, cómo se realiza, eso determinan los adverbios de duración. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Espero que les vaya súper bien con el desarrollo de la tarea y posteriormente con el desarrollo de los exámenes que ustedes tienen preparados para esta semana. Les deseo mucha suerte y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las próximas clases. Señores y señores, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo en las próximas clases.